David, bienvenido a Presencia Cultural. Un placer estar con vosotros. Quería empezar esta conversación preguntándote un poco cómo fue tu descubrimiento de lo fantástico. Digo, el descubrimiento consciente, ¿no? Sí, porque el inconsciente es saber de dónde viene, ¿no? Yo creo que desde niño siempre estuve muy influenciado por la literatura. Mi familia era gente muy proletaria, muy gente trabajadora, pero siempre hubo libros. Y había por ahí un libro de Edgar Allan Poe, Las narraciones extraordinarias, y yo creo que empecé a leerlo sin saber yo lo que leía. Pero tengo ahí el recuerdo latente del gato negro y alguna cosa, y de ahí yo creo que fue tirando, después pasar a Julio Verne, lo clásico. Y yo creo que mis dos descubrimientos de verdad conscientes, y decir qué cosa he descubierto, fue leer a Borges y leer a Lovecraft. Fíjate que son dos cosas muy diferentes, pero yo creo que ahí son las que me abrieron un mundo. Me imagino que ese recuerdo de haber activado también la decisión consciente de escribir una literatura en esa línea, ¿no? Sí, yo creo que sí, que no empecé muy tarde. Yo no soy aquello típico que recuerda que de niño ya hacía cuentos. Yo creo que alguno, como todos, haría, pero yo creo que desde lo típico, ¿no? Llegar a la universidad, ya no solo ser un lector, sino empezar a montar las revistas, que todos hemos pasado, ¿no? Por montar una revista de aquellas horrible, fotocopiada y mal hecha. Y ahí sí que empecé a dejar aparecer algún texto fantástico. También me gusta mucho el humor, ¿eh? O sea que de golpe te hacía yo un texto fantástico como un texto humorístico, ¿no? Pero sí que yo creo que ahí fue, ¿no? 21 años, por ahí. En torno al concepto, a la idea de lo fantástico, Sí. es un concepto en realidad complejo, es un poquito resbaladizo también porque Sí. hay muchas aristas, no hay una definición, digamos, que funcionaría como entrada de diccionario, porque es decir, está el terror, está lo grotesco, está lo extraño. Claro. Para ti, ¿dónde está el punto, El kit. el kit de lo fantástico? Pues para mí lo fantástico siempre es aquel tipo de historias que, ambientadas en lo posible, hacen que irrumpa en ese marco de posibilidad algo imposible, algo que no puede estar ahí. Fíjate que cuando yo me pongo serio y estricto, la ciencia ficción no es fantástico. La ciencia ficción es un hermano, porque en la ciencia ficción no trabaja con lo imposible. La máquina del tiempo existe, la clonación existe, en el texto, claro. Y en todo caso trabaja con especulaciones, pero basadas en ciencia, claro. ¿no? Y digamos que la ciencia de algún modo como que justifica lo que puede pasar ahí, pero lo fantástico nos deja ahí sin causa, ¿no? No hay posibilidad de explicar lo que ocurre. Hay, digamos, condicionamientos culturales, porque estoy pensando, en América Latina, el Río de la Plata, Sí. es la gran tradición del fantástico está ahí. En Europa, pues está Inglaterra, Claro. ¿no? ¿Hay alguna diferencia entre esa literatura fantástica en la que se produjo en España, entre el fantástico peruano? ¿Hay cosas que los distingan? ¿O simplemente estamos hablando de unos elementos transversales? Yo creo que sí, y sobre todo lo que ocurre, digamos, donde hay una más normalidad de consumo y de lectura, que es de los 80 y 90 en adelante. Yo cuando empecé a leer a la literatura peruana actual fantástica me sentí muy cómodo, porque me vi que estaba muy en conexión. Puede haber algo que sea más localista o más costumbrista, pero yo veo el tipo de perturbaciones fantásticas que exploran autores así como decimos nosotros, de mi quinta, que están escribiendo ahora en Perú. Yo conecto perfectamente con las preocupaciones sobre lo real, sobre lo imposible, sobre el miedo, ¿no? Si te vas más para atrás, yo creo que sí, ¿no? Que ahí conforme nos alejamos del presente sí que hay una idea de ser mucho más local, mucho más costumbrista, ¿no? A lo que hace que obviamente Palma está muy imbricado con el Perú, lo que hace Bécquer con las leyendas españolas o los autores del modernismo, pero yo creo que conforme el siglo XX avanza hay una clara deslocalización. Yo creo que estamos todos en una atmósfera muy común. En cuanto a la tradición española de cuentos fantásticos, ¿quiénes serían las figuras fundadoras para ti? A ver, fundadores en el 19 y incluso te haría gracia verlo, ¿no? Porque los que están haciendo literatura fantástica en el siglo XIX son los mismos que están haciendo literatura realista. Galdós escribió Claro. literatura fantástica, Emilia Pardo Bazán, Clarín, Unamuno, Valle Inclán. Es algo que me han contado a mí, ¿no? Y yo creo que a partir de los 60, 70 ahí van a ver aparecer autores y autoras increíbles, ¿no? Yo creo que la onda en la que estamos nosotros es la onda que abre en los 80, a finales de los 70, José María Merino, Cristina Fernández Cubas, esa literatura muy cotidiana, muy de lo fantástico del día a día, ¿no? Muy cortázariana. Yo creo que ahí el efecto de Cortázar y Borges es muy grande. Ahora, hay una gran cantidad de tópicos, ¿no? Apariciones, el tema del doble, Claro. en fin. El monstruo. El monstruo, general, sí. ¿no es cierto? Lo que veo es que en tus cuentos has explorado un poco
todos estos tópicos, ¿no? No, Sí. no te has ceñido a una fórmula ni... Sí, no, yo creo que lo único que en los diversos libros que he hecho, que ya no todos son libros de cuentos fantásticos, salvo este de La Casa Ciega, todos los libros que yo he escrito combino formas, grotesco, humor, que me interesa mucho el humor, pero pues sí que cuando me meto en lo fantástico, yo creo que la línea que los une es eso de explorar lo cotidiano. Un avión en el que un personaje sube por error y lo ponen en primera, y resulta que solo hay turbulencias en segunda clase y en primera no, ¿no? Que es una metáfora política que viven los de primera, ¿no? Pero me interesa mucho eso, ¿no? Como la realidad con un clic, mínimo clic, se descontrola, ¿no? La Casa Ciega es este libro que has publicado aquí en Lima. Sí. Es una antología personal Sí. de tus cuentos. Debe ser difícil, ¿no? En principio uno quisiera publicar todo, seguramente. Sí, pero aquí, el hilo conductor fue ese, ¿no? Es decir, voy a escoger solo cuentos verdaderamente fantásticos, ¿no? Dejando de lado los humorísticos o los absurdos o incluso cuentos realistas, ¿no? Que alguno he hecho, en el sentido de explorar cuestiones de la vida cotidiana. Pero aquí sí que quise poner a prueba a ver cómo funcionaba, ¿no? Y cogí 3 libros míos, publicados en España, Horrores Cotidianos, que también salió en el 2009 una versión para Perú, en la editorial Borrador. Cogí Horrores Cotidianos, Distorsiones y Bienvenidos a Incalán, que es mi libro puramente peruano, todo el ambientado en Perú, a partir de mis experiencias del 2008 y 2011 que estuve por aquí. Y sí que era eso, ¿no? Y la antología, de algún modo, también lo que tú decías antes, buscar que no se repitieran, que hubiera como un catálogo de asuntos fantásticos. Para cerrar esta charla y salir un poquito de la ficción, Sí. ¿En tu vida cotidiana, real, te ha pasado alguna vez algo que pudieses calificar de fantástico? Sí, la verdad es que yo me nutro, fíjate que puede parecer broma, ¿no? Pero yo me nutro mucho de lo que me pasa en la realidad. Ese viaje que hace un momento contaba en avión fue surgir de la realidad, pero aquí situaciones cuando vine a Lima, algunas muy interesantes, y en Cusco y Machu Picchu también. Pero por ejemplo, no sé, yo tengo una preocupación constante en que un año empezaron a darme habitaciones 201 en los hoteles a los que iba y empezó a repetirse. Cuando vine la primera vez a Lima caí en una 201. Había algo siniestro. Había algo siniestro y eso nos llevó incluso a Pepe Donaire, escritor limeño, y a mí, a hacer una antología con 201 escritores que escribieran cuentos ambientados en habitaciones 201. O sea que a veces yo creo que de atacar a la realidad se vuelca contra mí. Sí, algunas. Y Lima me produjo el viaje en taxi, mi primer viaje todo en taxi, lo recuerdo, que no fue una experiencia fantástica, pero fue una experiencia terrorífica. Y tuve que contarla en un cuento. ¿Verdad? Vinculada a lo fantástico, en todo caso. Como mínimo. Como mínimo. Bueno, David, muy agradecido por un placer, esta entrevista. Un placer haber venido con vosotros.